Hola a todos. Bueno, continuando con lo de la base de datos, vamos a terminar el tema con la sección de eliminar datos, actualizar datos o limpiar campos. Recuerden que estas dos de acá ustedes las solicitaron, entonces hoy las vamos a terminar y por último limpiar campos. Una demostración es la siguiente. Entonces, por ejemplo, recuerden que nosotros tenemos algo guardado en la posición 12. Consultamos y tenemos lo que está aquí. En la 125 también tenemos un elemento, está aquí. Entonces, si queremos, por ejemplo, limpiar campo, limpiamos, buscamos nuevamente lo que está allí. Supongamos que queremos eliminar esta información, digamos que ya no compete, entonces le damos eliminar, elemento eliminado, marcamos nuevamente el 125, consultemos y mire que dice que no existe el elemento. Entonces volvamos a crear 125, digamos Juan y edad y 15, por ejemplo. Le damos guardar, listo, datos guardados, consultemos, aparece la consulta, mire edad. Supongamos que no era 15, era 25, entonces sencillamente venimos, modificamos este dato y le damos actualizar. Entonces se supone que es los datos que actualizaron, entonces vamos otra vez a buscarlo, 125, consultar y mire que ya no aparecen los cambios. Entonces ya tenemos guardar, consultar, eliminar, actualizar y en caso que lo requieran consultar campos. Lo que esta parte, estas dos ya se explicaron, vamos a mirar la parte de eliminar. ¿Qué se requiere para eliminar? Nuevamente llamar a la base de datos, crearla. Entonces si ustedes se dan cuenta es lo mismo de estas dos de acá, en las mismas anteriores, ahí la pueden copiar y pegar. Entonces llamamos las dos y lo que está aquí. Listo. Entonces, como vamos a eliminar a partir de un elemento o alguna variable de esta de aquí, entonces en este caso esta de acá, lo que hago es creo una variable y almaceno la información que está allí. Por ejemplo, en el caso anterior, si yo escribí 125, lo que hace aquí es consulta, almacenar esa información. Luego siempre hay que verificar, y es lo recomendable, ¿no? Porque de pronto usted va a consultar algo que esté vacío, entonces les va a generar un error. Entonces lo que hacemos aquí es decirle, si consulta no está vacía, en caso que sí, entonces que muestre el mensaje y cierre la base de datos. Y la vuelva a abrir cada vez que usted le eliminar. Entonces en caso que no esté vacía, creamos un elemento para eliminar. La instrucción delete o delete lo que hace es entregar un valor numérico. Y en ese valor numérico nos dice cuántos elementos eliminó. Entonces, ¿qué es lo que él pide? Que la variable que vamos a asignar sea tipo entero. En este caso la llame elemento. Esto es nuestra base de datos. La instrucción de borrar. Aquí, entre comillas, la primera variable es nuestra tabla. Si van acá, entonces recuerden que nuestra tabla se llama datos. Vamos a hacer una consulta y vamos a comparar. Vamos a decir, voy a escribir un dato y quiero que lo consultes con nuestro artículo. En este caso, nuestro artículo es, o nuestro elemento es dato 1. Entonces, el elemento que ustedes escribieron lo compara con este de acá. ¿Para qué? Para mirar si existe o no existe. Entonces, viene y nos dice lo siguiente. Entonces, el elemento que ustedes ingresaron llamado consulta, si es igual al elemento datos, entonces viene y busca en esta sección si coincide alguno. De lo contrario, si no coincide, entonces va a mostrar un 1 aquí y en caso que no coincida, un 0. Bueno, y es igualmente el número que aparezca aquí depende de los datos que usted consulte. En este caso estamos consultando solamente este de acá. Si se consultan 2, 3, 4, 5, el valor se va a cargar aquí. En este caso estamos consultando solamente este de acá, por lo tanto, este valor va a tener dos posibles, 0 o 1. Donde 0 es que ese elemento no existe y 1 si se elimina un dato. Cerramos nuestra base de datos, en este caso es opcional, limpiamos datos para que no queden en forma temporal allí en la pantalla y decimos, mira, si el elemento puede ser aquí es igual a 1 o mayor a 0, entonces decimos elemento eliminado correctamente.
De lo contrario, es porque no hubo ningún elemento, entonces no borró nada. Entonces le decimos borrar. Bueno, listo. Entonces, esta es la parte de eliminar, solamente la instrucción delete o delete. Bueno, para la parte de modificar, se hace lo mismo que en almacenar, en guardar. Entonces, ¿qué requieren en guardar? La base de datos, abrirla y obtener los 3 valores, porque no sabemos cuál de los 3 valores va a actualizar. Entonces, habilitamos todos los campos para hacer la opción de actualizar. Entonces, llegamos acá. Entonces, creo la base de datos, la habilito y obtengo los 3 datos de los 3 campos. Porque en este caso no sé cuál de estos 3 va a actualizar, a menos que se haga una aplicación y sea más personalizada. Pero en este caso pueden ser 1, 2 o los 3 elementos a actualizar. Verifiquemos también, ¿no? Verifiquemos que, esto lo hicimos en guardar, que ningún campo esté vacío. Todos los campos deben tener alguna información. Almacenamos todos los nuevos datos o creamos una variable para almacenar los nuevos datos y lo llamamos registro. Lo mismo está en guardar. Esto es que está aquí en guardar. Entonces creo dato 1, dato y dato 3 que corresponden a la base de datos. Mire, entonces dato 1, dato 2 y dato 3 que están aquí y lo relaciono con las variables que he creado. Code, descripción y precio. Entonces aquí price. Listo. Bueno. Luego, ¿qué hago? Ingreso esos nuevos valores a la base de datos. O sea, en este caso le estoy diciéndome registro que contiene la actualización del valor de dato 1, dato 2 y dato 3 ya está listo para ingresar a la base de datos. Pero ¿de qué forma va a ingresar? En guardar entraba como insertar. Esto como insertar. Esto solamente como insertar. Con eso ya era suficiente. Pero lo que vamos a hacer nosotros acá es también de insertar la información, pero además de actualizar. ¿Qué vamos a actualizar? La tabla de datos con los valores de registro. Listo, entonces le decimos listo, vamos a ingresar. Vamos a buscar la tabla de datos. Si se recuerdan acá, busquemos la tabla de datos con el registro dato 1. Con el registro dato 1 y tenemos que mirar que coincida los valores, ¿no? O sea, por ejemplo, este de aquí coincida con este y con eso ya es suficiente para los demás. Recuerden que este dato 1 es la llave principal. Entonces, con este ya se sabe qué elementos están relacionados con él. Entonces, en este caso, solamente es colocar esta instrucción y poner. Entonces, el update nos va a entregar un valor numérico, donde 0 quiere decir que no actualizó y 1 que se actualizó o cuando un número es mayor que 0. Hacemos la misma, cerramos la base de datos, no hay que olvidar cerrarla y hacemos la siguiente pregunta. Si el elemento es diferente de 0, en este caso 1, porque estamos almacenando solamente un registro no, estamos almacenando, bueno, se llama registro, pero estamos almacenando un solo vector llamado registro, porque ustedes pueden crear más elementos, pero en este caso registro. Entonces lo que hacemos es preguntarle, ¿elemento si tiene algún valor numérico? Sí, 1. Ah, bueno, quiere decir que sí almacenó algo. Entonces aquí nuestra información, pues esto es opcional, limpiar campos en caso que lo requieran o no. Y de lo contrario, si este elemento es igual a 0, es porque ese elemento no ha sido creado. Entonces, por seguridad se pone esos elementos como parte de información. Entonces, en este caso, ya el de modificar, la instrucción era update. Update. Y lo demás sigue siendo igual. Y para la parte de borrar, esa es la más sencilla, es agregar comillas vacías a cada bloque, cada elemento de esos. Y por esa parte ya se termina el código o la parte de base de datos inicial. Entonces en este caso pues no olviden, ¿no? Vincular en onClick cada uno de estos que faltan. Entonces eliminar con el objeto eliminar, con el objeto modificar y limpiar con el de limpiar, que así lo se llama
por ahora ya terminamos la parte de base de datos. Entonces espero sus inquietudes, sus dudas y ya nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.